Hola, hola, saludos a todas y a todos los que nos acompañan hoy desde sus hogares o allí donde usted se encuentre en la compañía de Canal 1. Recuerden que Canal 1 llega a todos los hogares del país a través de todas las compañías de cable, igual en la aplicación TD Max, y que nosotros en nuestro programa les acompañamos los lunes a las 8:30 de la noche y los jueves al mismo horario, 8:30 de la noche, con temas diferentes, temas que siempre esperamos sean de su interés. Bien, la persona que hoy vamos a entrevistar escribió este libro, un libro con un título muy llamativo, ¿verdad? Liderazgo consciente, pero desde el modelo pura vida. Él nos va a explicar por qué desde el modelo pura vida. Ya sabemos cómo nos identificamos los ticos con este tema, modelo pura vida. Igualmente nos dice, comunicando desde el corazón, escuchando con compasión. Yo creo que tendríamos que aprender bastante de un libro que nos trae estas líneas ya en su propia portada. Así que vamos con la entrevista. El autor del libro es el máster Alexander Sancho, una persona que tiene, según me contaba, una maestría, no una sola, sino varias en diferentes campos que tienen que ver con la administración de empresas, en lo cual es una persona de amplia experiencia. Don Alexander Sancho, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Marcelo, un gusto estar acá. Gracias por esta oportunidad de comunicar estas ideas que se alinean con tu programa, que es Buscando Bienestar para Todos. Buscando Bienestar. Nos dice usted de primera entrada, que vivimos en un mundo volátil, incierto y convulso. Correcto. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca, sí, ¿verdad? Y es evidente porque es global. Y global. Además lo y miro... todo está cambiando rápidamente. Definitivamente. Y en esos cambios ahora estamos también metidos en un océano tecnológico. Correcto, correcto. Esos cambios tecnológicos nos empujan todavía más a esta convulsión, a esta ambigüedad y a esta transformación que está teniendo el ser humano actualmente. Sí, esa volatilidad de la que usted habla, esa incertidumbre, a veces nos hacen tomar diferentes caminos o de repente no saber por qué camino ir, ¿verdad? Sí, sin lugar a dudas. El ser humano siempre está en esa, digamos que, búsqueda. Esto es muy Viktor Frankl, el hombre en busca de sentido, que viene precisamente de la psicología humanista, que es parte de la teoría sobre la cual yo me baso y de la parte por la cual desarrollo el libro. Es psicología positiva, psicología humanista, buscando precisamente esa complejidad que tiene el ser humano de tratar de encontrarse de una mejor forma para desarrollarse en lo que le toca en cada día que vive. Y lo importante, don Alexander, sería que el ser humano entienda, porque a veces perdemos como la esperanza o creemos que todo es malo, entonces decimos no, pues no se puede hacer nada, pero que el ser humano entienda que aunque pueda vivir en un mundo difícil, aunque pueda tener dificultades a su alrededor, siempre hay posibilidades de ser mejor, siempre hay posibilidades de cambiar. Sin lugar a dudas, Marcelo, precisamente es de ahí donde yo me apropio de la palabra pura vida. Esta expresión... Okay. Yo le iba a preguntar por qué pura vida. Esta expresión inmediatamente convoca eso. Ajá. Convoca, cuando la escuchamos, se la decimos a alguien, ya sea inconsciente o conscientemente, nos mueve el bienestar. Ya sea en un espacio muy, muy mínimo, pero inmediatamente no nos pone en negativo, nos pone en positivo. Esa búsqueda de bienestar que tiene el ser humano se resume en esa expresión costarricense bellísima. Yo me apropio de ella porque simboliza eso, esa expresión social de un deseo, ese deseo que precisamente mencionabas, cómo estar mejor, ¿verdad? Aunque no esté en un contexto que me sea conveniente, yo estoy pura vida ante ese contexto. Y a propósito de que los costarricenses estamos pasando, ya vamos terminando un periodo electoral, a propósito de eso, a veces yo diría, es importante plantearnos si yo tengo que ir a dar mis peleas allá afuera, ¿verdad? Porque uno ve a la gente discutiendo mucho, hablando mucho, peleándose por ciertas cosas o enojándose por otras, o si tengo que comenzar primero por aquí adentro. Y todas las enseñanzas nos dicen que tengo que comenzar primero por aquí adentro, por conocerme a mí mismo y saber quién soy y cómo debo actuar. Sin lugar a dudas, Marcelo, este tema precisamente que viene del humanismo, que tiene que ver con encontrarnos a nosotros. Somos seres humanos, tenemos que buscar, yo lo simbolizo con esa comunicación desde el corazón, precisamente pensando en una ternura, anticipar en la comunicación, el poder ser tiernos,
El Papa Francisco lo mencionaba en un discurso bellísimo que tiene que ver con la revolución de la ternura, precisamente buscando cómo nosotros los seres humanos podemos encontrar espacios más armoniosos de comunicación, alejarnos de comunicaciones de conflicto o enfrentarlas desde una posición más compasiva. Voy a escuchar desde esa compasión que debo tener por el otro ser humano que piensa distinto a mí, que siente diferente que yo, porque cada quien percibe el mundo desde sus propios sentidos. Entonces, cuando conectamos ese pura vida con ese tema de la compasión, digamos que de alguna forma estamos apelando a valores del ser costarricense. Bueno, a valores de la humanidad, pero el ser costarricense en particular fue siempre ese ser solidario, ese ser sencillo, pero que era solidario. Sí, esa es la esencia que, bueno, yo no lo planteo en el libro y esperaría que no lo estemos perdiendo, que no perdamos. No. Y de ahí ese es un movimiento que persigue también el modelo pura vida del liderazgo, persigue precisamente reconectarnos con esa idea del pura vida, para no perder la esencia del costarricense que estabas mencionando. El costarricense por naturaleza es una persona que está muy abierta a escuchar, muy abierta a dialogar y procurando una armonía, que además estamos inmersos en un sistema biológico que ya nos empuja a eso, ¿verdad? Con otras especies, con otros seres vivos. Claro, cuando uno da un repaso a la historia, a mí que me gusta mucho la historia, pues se da cuenta que, por ejemplo, la independencia en América Latina se ganó con mucha sangre en países como Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, y ahí vamos. Pero Costa Rica no fue así, ¿verdad? Sí. Ganamos la independencia de otra manera, civilista, ¿verdad? Entonces, desde ahí nos definimos. Y cuando uno mira, y usted, Marcelo, que tiene toda esa experiencia en el campo político y económico, en los 80s, por ejemplo. Sí, desde el lado periodístico. Desde el lado periodístico. Porque claro, no fui parte de eso, sino que desde el lado periodístico eras un receptor y un gran lector, como decís, de la parte histórica. Y Costa Rica en los 80s, desde Canadá hasta Chile, estaba en toda una convulsión. Y el ser costarricense no. Porque el ser costarricense precisamente está mejor conectado con sí mismo. La idea es no perder esa conexión para poder enfocarnos a un liderazgo que es el que yo propongo en mi modelo teórico, obviamente. No es el único, no es exclusivo. Y desde ahí parto, ¿verdad? Sí, esa palabra liderazgo a mí me llama mucho la atención porque tal vez las personas no la entienden bien. Relacionan tal vez liderazgo con la persona que es el jefe o que es el dueño de una empresa, ¿verdad? O que tiene un puesto político alto. Pero el liderazgo, yo digo, de alguna forma, si lo podemos entender bien, es una manera de vivir. Exactamente. Una manera también de tener cierta ética en la vida. Sí, quizá mi planteamiento precisamente es ese. No podemos olvidar que el liderazgo ocurre en nosotros, primero que en nada. Es decir, yo no puedo ejercerlo fuera de mí si no lo estoy ejerciendo en mí. De alguna manera, el ser humano no es un fin, somos una construcción. Claro. Cada día nos construimos en ese mejor ser humano que pretendemos, o al menos deberíamos autoinvitarnos a ello, ¿verdad? Claro. A mejorar como seres humanos. El liderazgo, obviamente, no implica una posición de poder. Sí. Ese más bien se contamina muchísimo de egolatría, claro, de egotismo, de un ego que se amplifica y que es complicado, que de hecho en el libro lo planteo, porque es una complicación, es una sombra en el liderazgo. Y se vuelve hasta adictivo, o sea, mi ego me dice que tengo que vivir del reconocimiento, de que soy muy famoso y que me reconozcan todas mis hazañas. Desde el espacio psicológico, sin lugar a dudas, es un motor que crea sesgos cognitivos y puede disfuncionarnos hasta niveles pues bastante complejos, ¿verdad? Y por eso es importante atendernos. En el modelo, precisamente por eso yo planteo, el modelo parte de la expresión pura vida, se mueve al mnemotécnico, es decir, cada letra de la P, la U, la R, sucesivamente, las utilizo para representar una palabra. Por ejemplo, la P de pura vida es presencia. Y describo que para mí teóricamente significa la presencia como una guía, un medio para que usted desarrolle, para que las personas ejerciten cómo estar presentes. Esa presencia no es una presencia única como la que estamos teniendo acá, sino es esa capacidad de atender al otro, de ver qué ocurre en el otro, no solo de lo que me dice, sino qué está pasando en esa persona, de una manera compasiva. Y para eso también instrumento ejercicios que le permiten a las personas no solo quedarse en la teoría, sino ejercitarlas y buscar otras formas también de desarrollarlo. Que de alguna forma entonces educadores, padres de familia deberían leer libros como este. ¿Por qué razón? Digamos que desde que el niño nace ya deberíamos reflexionar si en él podemos inyectar, podemos dejar impresas huellas del tema liderazgo.
Por ejemplo, un niño que en la casa no le exigen tener su cuarto ordenadito, tender su cama cuando se levanta, si él no va aprendiendo estas pequeñas normas, también va perdiendo posibilidades de ser un verdadero líder. Sí, sin lugar a dudas tiene que ver mucho con el modelo educativo. Nosotros, Marcelo, que nos hemos educado en Costa Rica y que hemos tenido la posibilidad también de recibir educación en el exterior, sabemos que no nos enseñan a escuchar, por ejemplo. No nos enseñan a ser compasivos. No. Esas cosas se supone las tomamos por ósmosis. Por eso lo que apuntas con respecto a la familia es fundamental. Ese padre primero tiene que gobernarse a sí mismo para que osmióticamente, ¿verdad?, pueda ejercer un liderazgo natural, un liderazgo que el niño acepta porque lo que mira le parece conveniente, no porque esté exigido a eso. Sí, es una manera de empezar a construir un país diferente, e ir enseñándoles a los niños siendo espejos, ¿verdad? Ya nuestro país es diferente, es sostenerlo y amplificarlo, ¿verdad? Muy claro. Como lo decías, Costa Rica. No perderlo, acogernos a ello, apropiarlo e integrarnos de manera más amplia. Es decir, tenemos que tener miradas más ecológicas en el sentido de vernos globalmente, inmersos en lo que en la naturaleza, la vida nos ha dado como un medio para protegerlo y conectarnos precisamente con lo que existe. Eso nos puede ayudar a reconocer, y así yo lo planteo en el libro. No hay ningún costarricense que esté alejado de la existencia de lo que realmente la vida le dio, porque no salimos a un concreto, salimos a chocar con una mariposa, un grillo que nos brinca, la rana, los ríos de la chicharra, los árboles, la cantidad de verdes que existen alrededor de, incluso acá en propio San José. Así que es inevitable, estamos inevitablemente inmersos en esa ecología. Excelente. Ya vamos a hablar más adelante un poco más de algo que ya tocamos, que es lo tecnológico, y también usted usó la palabra ahora aprender a vivir en este mundo globalizado, porque eso también es un reto para el tico. Pero también quería, antes de ir a una pausa, que habláramos de ese tema de la compasión. ¿Cómo definir la compasión? Usted decía aprender a escuchar. Es importante aprender a escuchar porque esto nos hace ser más asertivos, que es esa palabra que hoy se usa mucho. Ser más asertivos, poder escuchar al otro. Sí. La parte de la asertividad vendría más del lado de comunicar desde el corazón, y que se usa como un símbolo para decir, yo tengo que comunicar con ternura, tengo que comunicar no desde un acto. A mí no me gusta usar el término violencia, pero para usarlo es decir, no puedo ser violento para comunicar. No con hostilidad. Exactamente, tengo que comunicar desde una ternura particular que tiene que pasar por el tamiz del corazón. Ahora, en el caso de la escucha es compasiva, y la compasión debe entenderse como aquello que yo no voy a hacerle a nadie que no quisiera que me hagan a mí. Es como una regla de oro. Y eso tiene que ver con la escucha, tiene que ver con el planteamiento de ideas, tiene que ver con la discusión de las ideas y tiene que ver con el liderazgo social o empresarial. Sí. Yo no voy a exigir aquello que yo no puedo dar. Desde ese punto de vista, incluso los líderes, ¿verdad?, los políticos, y yo creo que la campaña política que estamos pasando de alguna forma nos tiene que dejar muchas lecciones. Los políticos deberían aprender justamente esa idea, ¿verdad? La escucha compasiva, porque a veces se centran más en ofender al otro, ¿no?, que en esa parte de escucha compasiva y diálogo. Sí, lo preocupante es si la sociedad está más abierta a escuchar ese discurso que el otro discurso. Sí, eso el sería. Discurso que creemos, y creo que es el discurso costarricense, es precisamente un discurso más compasivo, lo aprendimos de nuestros padres, de nuestros abuelos. Es un discurso abierto a ideas distintas, a escucharlas y a tener argumentos para discutir o tener conversaciones que nos lleven a nuevos conocimientos, sin lugar a dudas. Esa compasión que debemos de buscarla permanentemente, porque no es algo que se suscita en el ser humano. Los seres humanos somos tremendamente egoístas. Usted decía, el político, por ejemplo, se enfrenta a esa dificultad. Claro, es un ser que está expuesto a las masas y puede confundir amor con masa, ¿verdad? Es decir, las personas me siguen por lo que soy, y bueno, los seguidores suelen también entenderlo inteligentemente, saben alimentar el ego para que el egotista crezca, y eso pues obviamente vuelve más complejo a toda la existencia. A los artistas les pasa, a los actores, a las actrices, a las personas que de alguna manera, Marcelo, usted que es una persona conocida públicamente, el ego es algo que tenemos que contener porque nos puede contaminar y separarnos de lo que realmente somos. Bueno, yo creo que ese punto de vista más claro no puede quedar, ese punto que usted acaba de mencionar. Antes de ir a una pausa, don Alexander, nos quedan todavía unos minutos en el programa, pero ¿dónde pueden las personas conseguir este libro? Que me parece que va a ser de mucha utilidad para conferencistas, para educadores, para padres de familia. Claro.
El libro, bueno, estamos como fresquitos, Marcelo, gracias a... Viene saliendo, hasta que huele bien. Sí, sí, de hecho estos son como unas pruebas de artista, llamaríamos. Sí. El libro está en Amazon, ¿verdad? Bueno. En su versión digital Kindle, también como tapa suave o dura, y en el corto plazo estará en disposición en algunas de las librerías en Costa Rica. Estamos en ese proceso. Le comentaba que precisamente acabo de recibir de parte de Procomer la licencia o la marca país, que es Proyecto Essential, reconocido porque nos alineamos con sus valores. Y lo pueden, de momento, ahora tal vez doy mi número de teléfono para quienes quieran recibirlo físicamente, ¿sí? Lo hacemos así. Perfecto, vamos a hacer entonces una pausa, todavía nos quedan unos minutos para seguir conversando sobre el libro El Modelo Pura Vida, Liderazgo Consciente, de don Alexander Perdón, ya se me olvidó, Sancho, ya se me había olvidado el apellido. Ya volvemos. Marcelo Castro viste en Trajes Elegant, los especialistas en alquiler de trajes. Don Alexander Sancho es el autor de este nuevo libro que, como él lo decía, ya ustedes lo pueden conseguir en Amazon, El Modelo Pura Vida, que aborda el tema del liderazgo consciente. Como él lo dice, comunicar desde el corazón. ¿Qué reto tenemos como costarricenses? Ya vamos a hablar un poquito más en detalle del contenido del Modelo Pura Vida, pero don Alexander, usted hablaba también, yo también lo mencionaba, el tema de cómo los costarricenses nos corresponde ese reto de adaptarnos a lo global, ¿verdad? A ese mundo cada vez más globalizado, que para algunos sectores siempre resulta muy difícil, ¿verdad? Tal vez los jóvenes tienen mucha tecnología y todo, pero hay algunos sectores que no. Sí, yo diría que obviamente estamos inmersos en un momento donde esta globalidad no podemos sustraernos de ella. Hablábamos de lo convulsa que es, de lo volátil que es, y tenemos que atenderla desde lo humano y atenderla también desde lo social y lo profesional. Los profesionales actuales viven mundos. Costa Rica, que va creciendo fuertemente en temas de tecnología y fuertemente en trabajos que sirven a otros países, ¿verdad? En temas de servicios tecnológicos y servicios de atención a clientes y otros. Estas personas tienen relaciones con personas de otras culturas y tienen que estar abiertos precisamente a conversaciones más empáticas, a conversaciones más compasivas también. Claro, entonces nos toca entender más, ya no ser una aldea, no en un término peyorativo, sino un país aislado, sino que también nos toca el reto de entender más a los demás, entender las otras sociedades que están más cerca nuestra cada vez. Claro, los retos culturales nos enfrentamos, los profesionales actualmente se enfrentan en equipos donde no solamente físicamente ya no están juntos, sino que uno reside en Costa Rica, el otro tal vez en México y el tercero en India o el cuarto en Estados Unidos. Y no solamente tienen idiomas distintos, tienen culturas distintas y viven experiencias sociales diferentes. Todo ese reto nos vuelve otra vez la mirada hacia nosotros. ¿Cómo yo desde mi existencia, yo acepto el contexto que se me da y lo veo desde una experiencia más humana? Ese es el gran reto del líder de hoy. No es las habilidades duras, no es solo eso. Es decir, tenemos que trabajar en nosotros, porque además nos enriquece como seres humanos. El liderazgo es algo que tenemos que procurarlo nosotros, es una construcción. Una construcción para todas las personas, no importando qué profesión tengan, qué hacen en la vida, si es un religioso, si es un líder político, si es un administrador, lo que sea. Y mencionaba a los niños. Sí. Si en la educación incorporáramos los elementos que le ayuden a ese niño en desarrollo a entender qué significa autogobernarse, ¿verdad? Esta experiencia de responsabilidad que tenemos sobre lo que nosotros hacemos. Yo no soy algo que existo y que me separo de lo que acontece. Yo soy una persona que tengo que hacerme responsable de las decisiones que tomo y de las acciones, pero eso conlleva análisis interior, revisión de los actos. En las escuelas, en los kinders pasa, pero se va desprendiendo poco a poco el niño de esas responsabilidades. Luego viene un hogar que de alguna manera o le puede facilitar las cosas o le puede limitar, precisamente por las experiencias que han tenido los padres de cómo saben comunicarse asertivamente, cómo saben escuchar activamente y de qué manera lo han venido ejerciendo, ¿verdad? Bueno, en los creo que como 5 minutos que nos quedan vamos a tratar de desarrollar esos 8 elementos que usted pone o puntos del modelo Pura Vida: presencia, unicidad, responsabilidad, actitud, qué importante, voluntad, introspección, decisión y acción. Presencia, ¿cómo definirlo?
La presencia es no solamente estar en el aquí y en el ahora, que ya es fundamental. Es reconocer esa idea de estoy aquí. Estoy aquí frente a Marcelo. Este es el momento en que estoy ocurriendo. Este es el único espacio en que existimos como seres humanos. No hay un Marcelo existiendo en el campo de los objetos, hoy en otro lado que no sea aquí. Yo tengo que ser consciente de mi presencia para que la atención que tengo del otro sea tan profunda y tan concentrada para poder entender lo que me está tratando de comunicar el otro. Tienen en general todas que ver muchísimo con los temas de comunicación, pero también la presencia que debo tener conmigo mismo. Es decir, cómo estoy yo actuando ante mí mismo en estas conversaciones que tengo. Y entre más complejas son las conversaciones, es cuando más presencia debo de tener. Unicidad, esto me parece muy interesante, porque vivimos en unidad, pero cuando vivamos verdaderamente en unidad es cuando sepamos reconocer, dice usted, la singularidad propia, la mía y la de los demás. Es correcto. Pero que ambos se respeten. Exactamente. La unicidad reclama precisamente la singularidad. Marcelo es Marcelo, y esto no es un cliché, es diferente a Alexander Sancho. Obviamente que sí, no somos iguales ni físicamente, ni hemos tenido experiencias iguales, pero reconocer Messi que el otro... y Cristiano pueden ser muy buenos los dos, pero son distintos. Correctamente. Cada uno tiene una singularidad. Exactamente, y en la humanidad de ellos son distintos porque sus historias de vida son distintas. Correcto. Reconocer en el otro, reconocer que el otro es distinto a mí, es un respeto fundamental. Es decir, el otro, o sea, el mapa no es el territorio. Lo que yo miro, lo que yo creo que incluso soy, viene a través de los filtros, de mis percepciones, es decir, cómo percibo yo el mundo. Y una vez que yo percibo ese mundo, me comunico, me relaciono con el mundo. Pero usted, Marcelo, se relaciona de manera distinta. Claro. Por sus experiencias, por sus conocimientos y por sus relaciones y los contextos en los que usted se desarrolla. Si usted ya reconoce que yo miro el mundo distinto, va a poder entender más compasivamente por qué yo me diferencio de usted en puntos de vista o en gustos. Puede ser que esta maravillosa orquídea que usted tiene aquí a mí no me parezca agradable, puede ser que a usted le parezca maravillosa, porque yo tengo filtros particulares, historias particulares sobre las cuales miro las cosas y las represento y las explico desde mi interior, no desde el exterior, que sería su realidad. Este tema que sigue es el de responsabilidad y nos habla de asumir consecuencias por las acciones propias. A veces la gente en su inmadurez o desconocimiento no asume las consecuencias. ¿Qué hace primero? ¿Culpar a los demás? Sí. La responsabilidad, ahí la plasmé en ese resumen, básicamente en esa que conocemos todos, pero la responsabilidad en la que yo profundizo en materia de la teoría, en el modelo, es la responsabilidad de lo que nos decimos a nosotros mismos y de qué manera también nos comunicamos. Marcelo, no puede ser que nosotros nos comuniquemos desde espacios negativos. No. Hay gente que dice, bueno, es que eso del positivismo y el negativismo, y entonces es como raro y a veces se vende de mala manera, pero sí, si nos vamos a los maestros de la psicología positiva, Seligman, Coleman, en materia de emociones, nos damos cuenta de lo que nos están diciendo, y lo que quiero yo transmitir es que tengamos conversaciones con nosotros de las que nos estemos dando cuenta por qué las estamos teniendo, para qué las estamos teniendo, cuál es la responsabilidad que yo tengo. Y aquí es un tema de comunicación complejo. Yo soy responsable no solamente de lo que digo, pero también de lo que escucho, y para eso tengo que indagar. Hablo de conversaciones complejas, donde alguien me dice algo y yo lleno vacíos porque tengo problemas de que contamino todo con distorsiones, generalizaciones, omisiones. Intervengo para darme cuenta de si lo que están comunicándome es lo que yo estoy percibiendo. Y ahí puedo hacer preguntas. Te noto nervioso, Marcelo, disculpa, ¿me podrías decir algo más está pasando en tu vida en este momento? ¿Hay algo que pueda ayudarnos a que esta conversación sea mejor? Y de ahí en adelante procurar conversaciones más inteligentes. Qué bueno eso. La otra es actitud. A ver, usted hablaba al principio que a veces la situación difícil que vive el mundo como tal, esa sociedad volátil de la que conversábamos, nos lleva a ser pesimistas. Pero frente a todo eso está cuál tipo de actitud yo voy a tomar. Correcto, correcto. La actitud no necesariamente es un acto favorecedor, ¿verdad? La idea es que tengamos la actitud conveniente al espacio que está ocurriendo en ese momento. Si yo me presento ante las cosas con una actitud inconveniente a lo que está sucediendo en ese momento, actitudes que pueden ser de una manera identificadas como inconvenientes, pueden ser muy convenientes si estoy protegiendo a mi familia, defendiéndome de algo, ¿verdad? Pero esa actitud es cómo me presento yo como ser humano ante lo que viene, ante lo que está ocurriendo.
Y eso implica un alto grado de conciencia, porque caminamos en la vida, vamos sucediendo en la vida de manera muy separada de la vida. Los seres humanos nos separamos de la existencia. Sí. Es decir, no nos detenemos a decir, wow, Marcelo, Alexander, estamos existiendo, somos seres vivos, ¿verdad? Eso es complejo. Y la mayoría de la gente pues se concentra en su propio mundo. Por ejemplo, si le gusta el fútbol, o si al otro le gustan los juegos electrónicos, o si al otro le gusta, qué sé yo, las carreras de caballos o las carreras de moto. A veces la gente piensa que ese es su mundo y solo se limita a eso. Y ese es el mapa, sí. Ese es el mapa, y no reflexiona sobre lo demás. Sí, ese es el mapa, no es el territorio, y por ende, claro, está bien, es parte de su unicidad, es parte de ser ese ser singular. Aunque se junte y pueda juntarse en sus ideas con otros, sigue siendo un ser diferente a los demás. Y claro, tiene que abrirse a una compasión, a ser más empático cuando otros le plantean, incluso desde el ocio, cosas distintas a las que yo quisiera hacer, ¿verdad? Creo que no vamos a poder abordar los 8 puntos completos, pero este me llama mucho la atención y lo hemos estado como diciendo de alguna manera, que es la introspección que yo debo hacer. Es aquel principio antiguo de conócete a ti mismo. Es correcto. Es correcto, creo que lo hemos ido abandonando y nosotros no nos detenemos a darnos cuenta de lo que hemos hecho durante el día, puede ser en la noche, como una revisión, qué he hecho y para qué lo hice y de qué manera puedo cambiar mis conductas para ser un mejor ser humano. Eso es todo. La introspección es una revisión de mis actos, porque mis actos, que provienen probablemente de lo que yo ya soy o de hábitos que estoy construyendo, tienen que ser revisados permanentemente. Y en esa revisión permanente no se trata de un autocastigo, ¿verdad? Ni de flagelarnos, pero sí se trata de reflexionar sobre qué debo hacer diferente mañana a lo que hice hoy. Así de sencillo, es como muy Kaizen, muy japonés. Yo quiero ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Así es un continuo. Excelente. Los otros temas que quedaban por ahí, bueno, de estos 8 puntos del modelo Pura Vida es decisión, que es elegir con conciencia, considerando valores y objetivos, y acción, que es transformar las decisiones en movimientos concretos. No los vamos a comentar porque ya se nos acabó el tiempo, don Alexander, pero de nuevo recomendar este libro, el modelo Pura Vida, que de alguna forma es pues puede ser un manual de vida de alguna forma, si lo entendemos así. Y qué importante esto que dice usted, comunicar desde el corazón y escuchar con compasión. Muchísimas gracias, Marcelo, por la oportunidad de comunicar y llevar este libro a más personas. Muchas gracias. Y ya saben, lo pueden conseguir a través de Amazon, ¿verdad? Amazon, correcto. Bueno, gracias por su compañía. Nos vemos en el siguiente programa.